Entonces, del 70 al 140, todos aquellos textos se empezaron a refundir. Y hubo un papa que le dijo a Jerónimo, a San Jerónimo: tienes que traducir todo esto para que salga una Biblia. Esta es historia. Luego significa que la Iglesia de Roma le interesó muchísimo aposentarse bajo estos tres puntos de vista para que todo lo demás fuera fuera de lugar. Y de hecho, tanto unos como otros, incluso los templarios, fueron perseguidos. La única cosa que los templarios, además de ser de buena fe, que se dice, pues eran los banqueros de Europa. Pero fuera parte de todo esto, la Iglesia lo único que ha hecho, al menos sabido, ha sido perseguir a las personas que han querido ser seguidores de Cristo. Alguna razón habrá. ¿Vale? Los judíos, a ver, es que la expansión de los judíos es tan enorme que los reinos de Europa, todos parten de judíos. ¿Pero por qué se les tiene manía? Pues porque son unas personas que se basan en algo de ellos y lo de los demás no vale. No existe. No se integra en ninguna parte. Claro. Entonces, ¿pero quién mató a Jesús? ¿Un judío o un romano? a ver, hay una frase muy buena de Jesús. Dice: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si esta frase yo la coloco, pues interpretada bajo tributos, bien puedo decir: no deis nada a César, porque nosotros seguimos la pauta de los judíos. Entonces tengo que considerar que Jesús era un revolucionario. Vale, si era un revolucionario y era un agnóstico y encima tenía la idea de no crear ninguna iglesia, porque su motivo era totalmente nazareno, agnóstico y cristiano, entonces la iglesia se formó bajo otro punto de vista. Entonces el punto de vista que se formó fue a través de Pablo. Pedro nunca fue papa. Pedro nunca fue obispo de Roma. Pero se construyó así. Todo el mundo se lo ha creído. Ahora yo me remito a que la carta que escribió a Timoteo diciéndole: Cristo, Jesús el Cristo, está en un lugar seguro sin manifestarlo, significaría algo. Estaba con vida. Estaba con vida. Aparte de eso, a ver, si yo tengo que considerar que huyeron hacia, digamos, el sur de Francia y se aposentó la iglesia nazarena allí, Jesús pudo ir también a el sur de Francia, porque en esa posibilidad María Magdalena pudo estar también en Montserrat. Por lo tanto, aquel grupo se movía enormemente. Y aquel grupo, a ver, pasaba desapercibido. Sara Tamar pasó desapercibida, pero tuvo descendencia. Cuidado, porque de los dos hijos, uno era de la casa de David, el otro lo nombraron niño del Grial. Se supone que quedó en Gran Bretaña. ¿Quién de los dos? Porque precisamente la iglesia que José de Arimatea formó en Glastonbury fue a María Magdalena. Y al año siguiente, Jesús Justus digámoslo así, la consagró. ¿Por qué? Porque era de la línea de David y había sido nombrado jefe de la línea de David.
Por lo tanto, una persona no puede decir, venga, esta iglesia la pongo yo porque quiero. Y ojo, más todavía, de las líneas, una se fue hacia Escocia. Y los templarios fueron a refugiarse a Inglaterra y a Escocia. ¿Por qué? Porque tenían toda la reminiscencia de las líneas davídicas estas. Davídicas no imperiales. Y esto es muy importante, porque, claro, en el mismo momento en que hay descendencia, caray, del judío Maquir, también hay descendencia. Y son los condes de Races, legítimos herederos. Pero todavía no me has dicho quién mató a Jesús. Hombre, pues Si un romano, perdona, se me ha ido la hebra. Pero... ¿es un romano o un judío? A ver, vamos a retroceder. En el año 33, todo el movimiento que había, supongamos que Jesús fuera de buena idea, no fuera un rebelde. ¿Y por qué necesitó 60 soldados para irle a prender? Si fuera de buena fe, ostras, con media docena de soldados lo pillan, ¿no? Primero. Segundo, va y lo ajusticia. ¿Quién lo ajusticia? ¿Por la ley romana o por la ley del Sanedrín? ¿Qué le dicen a Pilatos? Tú eres el que mandas de Roma. ¿Y Pilatos qué hace? Yo me lavo las manos, que esto es cosa vuestra. ¿Y qué hacen los del Sanedrín? Ejecutarlo por las leyes celotes. Por lo tanto, era un rebelde. O sea, lo mataron los judíos. Vale, pero quien lo ajustició fueron los romanos. Porque los romanos tenían la pena de la cruz para colocar a sus rebeldes. Por lo tanto, como era un rebelde... Pero no permitían a los judíos crucificar a nadie. Solo crucificaban ellos. Claro. Por eso Pilatos se desentiende. Claro. Entonces, fíjate que lo colocan y lo crucifican. ¿De acuerdo? Venga, le dan en una esponja hiel y vinagre. Esto es historia. Sí. Y mandrágora. ¿Y? Mandrágora, que es una hierba por la cual en ciertas dosis produce un estado totalmente colapsado. Muy bien. O anestesia. O anestesia. De acuerdo. Vamos a ver. Cuando uno muere en la cruz, ¿qué hacen los romanos? Pues romperle las piernas para acabarlo de matar, y después lo colocan en la fosa comuna. Ningún problema. ¿Por qué a Jesús no le rompieron las piernas? Pues estaba muerto. No estaba muerto. No iba a morir. Vamos a ver, la lanza. En la cruz. ¿Dónde se la clavaron la De lanza? costado, Aquí. para que salga la pleura. Si se la llegan a clavar aquí, perforan Y el había corazón. muerto, ¿eh? Por lo tanto, aquí no hace nada. Solamente justificante. Señores, está muerto. Sí. ¿Vale? Entonces, inmediatamente, 4 horas que había pasado en la cruz, se lo bajan. No va a la fosa comuna. Hay un brebaje, o sea, un líquido, un elixir, que en aquella época lo tenían como una cosa que curaba todo. ¿Está la fórmula? Pues que yo sepa, no la he encontrado. Pero el elixir sí que habla de eso. De que... Sí, no, y se recuperó. Vamos a ver. ¿A quién se aparece primero? A María Magdalena. ¿Por qué? Porque era su esposa, su compañera, llámale su mujer espiritual. Porque todo cabe dentro de aquella línea mesiánica que ha de interpretarse para poder justificar lo que los libros después dicen. María Magdalena era de sangre real, era asmonea, de la tribu de Benjamín.
Por lo tanto, se juntaron dos líneas reales. La de Jesús, María Magdalena, Rey de Reyes. ¿Cómo no quieres que lo ajusticie uno o lo ajusticie otro? Pero la Iglesia, a ver, ¿dónde están las descendencias? ¿Qué no ha sucedido en las descendencias que se han cargado? Iba a decir una cosa que no tengo que decir, pero bueno, se han cargado a todos. Fijaros, hay una descendencia del judío nazi, Dagoberto II, que se casó en René de Chateau, y pues se lo cargaron. Pero hubo un merovingio Levi, o sea, un sacerdote, que cogió a su hijo y se lo llevó. ¿Dónde se lo llevó? A René de Chateau. Y allí fue protegido. Después, cuando fue mayor, pues, oye, si tú tienes la línea, la quieres porque es tuya. Y evidentemente le ayudaron dos condes, uno de ellos el conde de Gotia, de ahí viene la Gotia mágica, Cataluña mágica. Por lo tanto, esto consta, y consta este muchachito como rey davídico Ursus. Por lo tanto, línea merovingia. ¿Sería aquel personaje un personaje de los merovingios? No se sabe. Pero la cuestión es que el padre de Carlomagno lo fue a buscar allí y le dijo: venga, al condado de Septimania, a mandar para allá. Y después los enlaces son así. Y después aparecen 4 líneas. Una acaba en el condado de Foix. Línea davídica, ¿eh? Línea davídica. Por lo tanto, si aparece en línea davídica, los Capeto fueron línea davídica imperial. ¿Y quién es el que sucede? Hasta el... ¿Cuándo fue esto? Sí, en el 1900. Había un conde de Gavaldà que era línea davídica. Este señor, escucha, si tú le preguntas, ¿tú eres de la línea? Sí, dirá, hombre, yo tengo el título de línea davídica, ¿vale? Y después resulta que la historia misma te está reflejando que un señor que quería el lugar de los Capetos, o sea, la línea que no era legal, y él era legal, automáticamente, pues, le va y le construyen un reino, porque era rey sin reino. ¿Y qué reino le construyen? El reino de Jerusalén. Y lo nombran rey de Jerusalén. Y la sucesión de este señor, reyes de Jerusalén, hasta que se pierde. Al cabo de unos años se perdió, pero después volvió otra vez. Entonces, hay que... Digas. Sí, Jesús, bueno, hay indicios que no muere, pero desaparece, por decirlo de alguna manera, del panorama histórico y de todo, porque ya se comenta que María Magdalena y más familiares se marchan al sur de Francia. Sí. Y allí tiene más descendencia, lo cual quiere decir que Jesús estaba por ahí. Es lo que se supone. Pero mi interrogante es ¿por qué no se comenta nada de él? O sea, realmente hay como una especie de silencio, incluso por parte de los mismos familiares. Vamos a ver. Cuando una persona deja descendencia, y ahora vamos a vestirlo bajo nuestro punto de vista, Cuando una persona deja descendencia y dice, escucha que me han martirizado una vez, no me van a martirizar 2 veces, pregono en silencio,
y ya está bien. ¿Dónde pregonaban aquellas familias? Pregonaban en casa de cada uno. Recordad una frase que es muy curiosa. Jesús estaba, antes de martirizarlo, en casa de unos judíos o unos lo que fuera. Y va uno de la casa y le pregunta: escucha, Jesús, fuera está tu madre y tus hermanos. Y él contesta: quien me escucha es mi madre y mis hermanos. ¿Por qué esa separación? Eran familia, ¿verdad? Pero Jesús, ¿a dónde pregonaba? Pregonaba a alguien que pudiera entender sus palabras para que continuase con un cristianismo que precisamente en el siglo XI los albigenses pudieron interpretar. Uno mismo. Es uno mismo que tiene que hacer el camino. No te tiene que mandar nadie. Por lo tanto, eso es lo que pregonaba Jesús. Por eso, Jesús les contestó: quien me escucha, vosotros sois mi padre, mi madre, mis discípulos, mis hijos, mis hermanos. Porque no había distinción. La distinción ya estaba en la línea. Pero es que Jesús, cuando ocurrió el 44, María Magdalena marchó hacia Judea. Marchó de Judea a Francia. Pero Jesús se marchó a Asia Menor, Turquía. ¿Vale? ¿Para solucionar qué? Todo lo que había pregonado Pablo de Tarso a los corintios, que ya está bien. Sí. Una pregunta concreta. En la primitiva Iglesia de Cristo, el último mandamás de la primitiva Iglesia de Cristo era Silvestre, que es el que se vendió a Constantino. Es el que, vamos a decir, que permitió que, porque si no, no hubiera ido la vida. En la primitiva Iglesia de Cristo era el que mandaba, bueno, era porque eran diáconos y diaconisas. Sí. Lo mismo era el hombre que la mujer. Pero esto es la Iglesia nazarena, no es la Iglesia católica. No, nazarena, sí. La primitiva, por eso digo, la primitiva Iglesia de Cristo. Sí. Que habían diáconos y diaconisas. Y Silvestre fue el último, diríamos, cabeza, que fue el que permitió que hubiera el cambio con Constantino. Pero fíjate que, Constantino hizo lo del concilio de Nicea, porque le interesó, pero antes de hacerlo se volvió al cristianismo. ¿Qué hizo Clodoveo I para que las líneas merovingias fueran líneas reales? Convertirse al cristianismo, era arriano. Por lo tanto, significa que de aquellos primeros sacerdotes pescadores que hubo durante casi 300 años, desde que María Magdalena apareció, porque antes de María Magdalena aquello eran tribus, eran visigodos, moviéndose para un lado, para otro. Lo que pasa es que a todo el mundo le gusta hacer un territorio, ¿vale? Pero claro, es que Jesús fue hacia Turquía en el 44, pero es que Jesús murió muy mayor, porque si no, no cuadran los números. Incluso se dice que Jesús volvió con María Magdalena, pero en el año 63 murió María Magdalena. Su madre ya había muerto. Su madre murió 15 años después del 33. Por lo tanto, significa que Jesús, ¿qué hace? Irse a la tribu de los sacerdotes, Levi, por lo tanto se tiene que ir a Cachemira. No estaba equivocado Andreas Faber-Cachemira, no estaba equivocado. Lo que pasa que, si tú escribes un libro tienes que poner una de cal y una de arena, porque si no, pues no te lo dejo. Bueno, Muchas gracias. Vale, a vosaltres. Moltes gràcies.